hay que analizar el proyecto independientemente de sus fuentes de financiamiento. O sea, yo tengo que analizar si poner un bar en la playa es viable o no es viable. Si es negocio o no es negocio. ¿Por qué? Después, cómo lo financie es otro tema. Puede ser que yo ponga todo el capital, que yo ponga una parte y un socio ponga otra, puede ser que yo ponga una parte y pida un préstamo al banco, pero en cualquiera de las otras variantes van a ser viables, el banco me va a prestar plata, mi socio va a poner plata, si el negocio principal de poner un bar en la playa es viable económicamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primer tip, hay que evaluar el proyecto de inversión prescindiendo de sus fuentes de financiamiento. Puro se llama eso, el proyecto puro. Entonces, hay que evaluar si poner un restaurante en Citibel es negocio o no es negocio. Estamos con el rubro gastronómico, ¿sí? Que es lo que más anda últimamente. Algunos, otros están pobres, hechos percha. Si poner un supermercado es negocio o no es negocio. Si poner una casa de ropa es negocio o no es negocio. Primera cuestión. Entonces, vamos al ejemplo que nos plantea, el ejercicio. Muy bien. Vamos a ir sacando los datos del ejercicio. Nos dice que la inversión es, la inversión inicial, 200.000 pesos que van a ser en el momento cero. Que va a haber ventas por 120 y luego van a crecer al 10%. Que va a haber contratos de seguro por 2.500 pesos, gastos de mantenimiento, costos fijos de 15.000, costos variables, que se van a mantener constantes y luego van a incrementarse un 5% acumulativo. Va a haber costos adicionales en el primer año, va a haber otro ingreso por venta de bienes de uso al final, la amortización de la maquinaria esta va a ser en 5 años, el impuesto a las ganancias, la tasa es el 35% y el costo del financiamiento es el 2%. Vamos ahora a ir armando el flujo de fondos. Generalmente, ¿qué se hace? Se hace, primero se colocan los ingresos y luego los egresos, ¿sí? Al momento de armar un flujo de fondos. Entonces, en el momento cero, vamos a colocar la inversión inicial. ¿Por qué en el momento cero? Previo a todo el desarrollo del proyecto. 200.000 pesos, menos 200 en el momento cero. Luego voy a considerar los ingresos por venta, ¿sí? Que van a ser 120 los 2 primeros años, y luego me dice que crece al 10% acumulativo, ¿sí? 120 por 1 más I, 132 por 1 más I, 145, 200 por 1 más I. Ya tengo los ingresos. Ahora vamos con todas las erogaciones. Me dice que hay costos fijos de 15.000 pesos. Costo fijo de 15.000 pesos. Que hay costos variables los 2 primeros años, 25 lucas, y después crece al 5% acumulativo. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí. Después me dice que hay gastos de seguro de 2.500 pesos anuales y gastos de mantenimiento de 1.500 pesos anuales. Muy bien, lo pongo ahí. Después me dice que solamente en el primer año va a haber gastos adicionales de 50.000 pesos. Y me dice que los bienes de uso adquiridos se amortizan en línea recta y se considera que podrán ser vendidos al final de la vida útil en 10.000 pesos. Quiere decir que va a haber un ingreso de dinero. Recuerden que yo estoy armando un flujo de fondos, estoy con criterio caja, estoy cash, estoy analizando billetes que entran y billetes que salen. Sáquense de la cabeza el concepto por ahora de lo que es la amortización, ¿sí? Que son gastos no erogables, devengamiento, etc. Al armar un flujo de fondos, hay algunos principios de la contabilidad tradicional que se dejan de lado. Acá lo que hay que tener en cuenta al momento de armar un flujo de fondos son los ingresos que entran y los egresos que salen. Acá se considera que todos los ingresos y los egresos se producen y se devengan y se generan en el mismo periodo que se producen, que no hay diferimiento. Hay muchos supuestos, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Sí. ¿Alguna pregunta? Profe, vos mencionaste hace un rato que, digamos, Escucho primero bajo. ¿Sí? Hola. ¿Se escucha mejor ahí? Ahí, sí. ¿Quién habla? Arturo, buen día. Arturo. Buenas noches. Buenas tardes.
Sí. No, vos dijiste recién que primero tenemos que analizar el proyecto puro, independientemente si se financia o no. Sí. Pero puede llegar a pasar que analizás el proyecto puro y no te da, y financiado sí, digamos, ¿te conviene? Lo que pasa es que financiado me va a dar menos todavía, porque yo por el financiamiento voy a tener que pagar intereses. Ah, claro. No se podría dar el caso de que si analizás el puro no te conviene, pero por ahí te conviene financiarlo y como que te cierran los números. De nuevo, pero si a mí el proyecto de poner un negocio de ropa de entrada ya no me da, imagínate si a eso tengo que pedir plata prestada para montarlo y además pagar intereses sobre eso. Menos, Ah, listo. ¿sí? Listo. Por eso se analiza puro, prescindiendo de la fuente de financiación. Ok, buenísimo. Gracias. ¿Bien? Esperen un toque. Bueno, muy bien. Hasta acá estamos entonces. Yo pregunta, Sí, dijiste que las amortizaciones no las teníamos que tener en cuenta, pero ¿de dónde correcto. sacaste que eran 5 años? No lo encuentro en el texto. Ah, lo supuse. En maquinaria en 5 años. ¿Sí? Lo supuse, 5 años. Ah, ok, listo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el efecto de la amortización? Porque yo dije que no había que considerar las amortizaciones, pero ustedes acá, alguno me va a contar, ¿y esto? ¿Las ven ahí las amortizaciones? Sí. ¿Y esto? Bueno, las amortizaciones, ¿qué efecto producen en un estado de resultado? Son un resultado negativo. Sí, pero no pregunté qué tipo de resultado era, sino el efecto que produce. Reconocer achican, digamos. Ah, eso. Disminuyen el resultado del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Hola? Sí, sí. Ahora, por la amortización del auto de la máquina, ¿yo tuve que sacar billetes de mi bolsillo y entregárselos a otro? No. Por el paso del tiempo, el bien tiene una pérdida en su valor. No es que yo agarro los billetes, tampoco soy tan kamikaze. Ah, digo, hoy el auto pasa de un año al otro, el auto vale menos. Agarro, ¿cuánto vale menos? Y el auto vale 50 lucas menos. Agarro 50 lucas y las tiro a la parrilla. ¿Sí? No. Por el mero transcurso del tiempo, el auto perdió valor. Entonces, la amortización, que es un gasto y un concepto no erogable, lo que hace me disminuye el resultado del ejercicio. Fundamental lo que voy a explicar ahora. Me disminuyen el resultado del ejercicio. Si me disminuye el resultado del ejercicio, la base de cálculo del impuesto a las ganancias se achica, porque mi resultado del ejercicio se achica. Entonces, cuando yo aplico la alícuota del impuesto a las ganancias sobre el resultado del ejercicio está disminuido o achicado, por ejemplo, en la amortización. Eso hace que yo pague o erogue menos impuesto a las ganancias. Porque si yo no hubiera tenido en cuenta la amortización, mi resultado del ejercicio hubiera sido mayor y yo hubiera tributado mayor cantidad de impuesto a las ganancias. Concepto erogable, plata, que sale. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, miren esta celda y miren esta otra celda. Entonces, las amortizaciones en un flujo de fondos se consideran sola, pura y exclusivamente a los efectos del cálculo del impuesto a las ganancias, del pago del impuesto a las ganancias. Miren lo siguiente entonces. Yo acá pongo las amortizaciones, menos 40, menos 40, menos 40, menos 40, menos 40. Y voy a tener, miren esta celda, flujo de fondo antes de impuesto. ¿Sí? El flujo de fondo de antes de impuesto es este. O sea que esta fila es la base sobre la cual voy a aplicar la alícuota del impuesto a las ganancias. Quiere decir que si yo no hubiera considerado acá en este ejemplo la amortización, ¿sí? Mi resultado acá, del primer año, del primer mes, mi resultado habría sido 54, habría sido 26.000 pesos a favor. ¿Entienden? Y hubiera tributado impuesto a las ganancias, por eso 26.000 positivos.
Como considero la amortización, me da negativo, no tributo impuesto a las ganancias. En este, si no hubiera considerado la amortización, el flujo de fondo antes de impuesto hubiera sido 76.000 pesos. Hubiera tributado impuesto a las ganancias por 76 lucas. Pero tributé impuesto a las ganancias ¿por cuánto? Por 36. Por 36. Entonces, en la confección del flujo de fondos, la amortización es un artilugio matemático en donde primero se resta, miren chicos, se resta. Se calcula el flujo de fondo antes de impuesto, se calcula el impuesto a las ganancias y luego se anula la amortización. ¿Y cómo la anulo? Sumando lo que resté. ¿Ven? Resté 40 lucas, achiqué la base de cálculo del impuesto. Calculé el impuesto, anulo el efecto de la amortización. ¿Está claro? Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque si yo no lo hubiera considerado, yo hubiera trabajado con un impuesto a las ganancias mayor, con una erogación, una salida de fondos mayor a la que realmente va a ser. Por eso se considera. Ahora, chicos, si esta actividad estuviera exenta del pago del impuesto a las ganancias, no le doy pelota a las amortizaciones. ¿Por qué? Porque no me sirve de nada achicar la base si no hay que aplicar impuestos, no hay que aplicar tasa, alícuota. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, miren acá, anulo el efecto de la amortización y obtengo esta línea fundamental. Fundamental, lo que voy a pintar en verde, que es el flujo de fondo neto del proyecto. ¿Qué quiere decir el flujo de fondo neto? Que este proyecto implica una inversión inicial de 200 lucas, va a generar 26 lucas el primer año, 63.400 el segundo, 70, 78 y 93 los años sucesivos, o los meses sucesivos, como quieran. Este es el flujo de fondo neto del proyecto. Sobre esta fila verde es donde voy a empezar ahora a trabajar los métodos. Pero hasta acá es lo más importante. Si yo le erré a esto, piensen lo siguiente, chicos. Si yo le erré a esto, de acá para abajo está todo desvirtuado. Si yo acá le calculé, vuelvo al ejemplo del bar en la playa, 2.000 cubiertos por noche para un chiringuito de 50 cubiertos, para abajo lo que haga, por más que aplique bien la fórmula, el análisis está desvirtuado de la realidad. Entonces, quiero que observen y vean por qué la importancia de la correcta confección de un flujo de fondos. Porque hace que todo lo demás empiece a tener base sólida de sustentación. ¿Está Profe, claro? Sí. en alguna parte no tendrías que marcar dónde recuperás los 200.000. O sea, no me cambia. Vísteme O sea, despacio que estoy apurado, decía Napoleón Bonaparte, Emilia. ok. Vísteme despacio que estoy apurado, decía Napoleón Bonaparte en el Ok. año 1700 en Francia. ¿Estamos? Sí. Bien. Hasta acá, confección del flujo de fondos. Lo que vos estás diciendo, Emilia, es uno de los métodos que vamos a ver en un ratito. Pero primero está lo más importante, por eso insisto tanto y rompo tanto la paciencia, lo más importante es la confección o el armado del flujo de fondos. Porque lo otro viene solo, sale solo. Es una pavada. Lo más áspero es esto. Esto es una pavada. Este flujo de fondos es una pavadez. Miren si, por ejemplo, hay algunos tips para armar el flujo de fondo. Por ejemplo, el flujo de fondo tiene que tener una temporalidad. Yo no lo puedo armar a perpetuidad, in eternum. No. Esa perpetuidad, ese plazo, esa temporalidad del flujo de fondo depende del tipo de actividad. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les di, el bar en la playa, por ejemplo, de noviembre o de octubre a abril, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Va a ser un análisis de 7 periodos, 7 meses.
Pero, por ejemplo, si estoy haciendo un análisis de fabricación de aviones, y por ahí tarda 2 años y medio. Y si estoy analizando un proyecto forestal, y por ahí el proyecto forestal va a ser a 20 años. ¿Me explico? No hay una ley, de nuevo, no hay una ley que diga los flujos de fondos tienen que ser armados en 5 periodos. No existe. Acá hay mucho de la mano del profesional que actúa, pero mucho de la racionalidad. De nuevo, a ver, si yo voy a evaluar un proyecto forestal, no me conviene armarlo por mes al análisis, al flujo de fondos, porque me voy a volver loco a 20 años. Conviene armarlo por año. Pero si voy a armar el flujo de fondos del bar en la playa de acá a abril, y por el tipo de proyecto me conviene armarlo por mes. ¿Qué gastos considero? ¿Qué gastos considero para el análisis? Los que son razonables y racionales de considerar. No puede el contador, ustedes como profesionales idóneos, llamar a su cliente y decirle, para el bar en la playa, che, ¿sabés que me falta la estimación de cuántas cajitas de broches de la brochadora y de cuántos clips podés llegar a gastar en enero? ¿Me explico? ¿Cuánta cinta adhesiva podés llegar a gastar para pegar los carteles? No, hay gastos relevantes y gastos irrelevantes. ¿Sí? Si voy a analizar un presupuesto, por ejemplo, tengo que armar un flujo de fondos de un proyecto de construcción, ¿y cuántos clavos y cuántas tachuelas voy a gastar en diciembre del 2023? No es relevante. O sea, ¿qué le estoy diciendo a esos chicos? La desagregación, tampoco hay una ley, un artículo que diga hay que desagregarlo de la siguiente manera. No, depende del tipo del proyecto, depende del tipo de análisis. Podría ser, por ejemplo, ventas. Si la empresa vende 3 productos nada más, comercializa, y bueno, se pueden armar los renglones por producto. Pero si la empresa es Arcor, que tiene una línea de producción de 750 productos, ¿sí? No sé, galletitas, caramelo, chupetines, chocolate, tableta, mermelada, durazno, esto, lo otro, y 2 renglones, las ventas, 3, me explico, 1. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es los flujos de fondos se arman en términos incrementales. Los flujos de fondo para evaluar un proyecto de inversión se arman en términos incrementales. A ver, tengo una pizzería. Hoy tengo hambre, así que estamos con todo negocio. Tengo una pizzería, el local. Me está quedando chico el local. Acá justo en la esquina de mi casa hay una que la pizza está buenísima. Y quiero alquilar el local de al lado. Entonces, la decisión mía, el proyecto de inversión mío, no es poner una pizzería, es alquilar el local de al lado. Entonces, como ingresos, yo no voy a tener que considerar el total de ventas, perdón, que voy a tener con mi local actual y el local de al lado. Como ingresos de este nuevo proyecto de ampliar el local, voy a tener que poner las ventas incrementales. ¿Me explico? Lo mismo con los costos incrementales. Por ejemplo, el contador me cobra 8 lucas por mes y amplío el local, hay más mesas, hay más movimiento, me va a cobrar 10 lucas por mes. Bueno, no tendré que considerar ni las 8 lucas ni las 10 lucas. Tendré que considerar 2 lucas de costo incremental para esa inversión. ¿Me explico? Entonces, lo que hay que considerar, si no tengo nada, a ver, si no tengo nada, y tengo 5 millones de pesos y de cero voy a poner el bar, todos los ingresos y todos los costos van a ser incrementales, los considero todos. Pero me explico la diferencia de tener ya montado un negocio, querer ampliarlo, ¿sí? Entonces, lo que hay que considerar al momento de evaluar un proyecto de inversión son los costos incrementales o ingresos incrementales. Flujo incremental, se denomina.
¿Está? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Muy bien. Bueno, ¿hasta acá está claro? Sí, sí. Armamos el flujo, etcétera. Les cuento un ejemplo para que se rían un rato. Una vez yo trabajaba en un banco y el banco había comprado cajeros automáticos. ¿Vieron los cajeros automáticos? Bueno, había que decidir dónde poner los cajeros automáticos. ¿Dónde creen ustedes que conviene poner un cajero automático? A ver, Al lado de una estación de servicio. a ver. O de un no. supermercado, no A ver, sé. pará. Vamos de a uno. A ver, ¿quién dijo? ¿Rocha recién? Sí, yo decía, se me ocurrió al lado de una estación de servicio. Bueno, estación de servicio. Agustina, ¿dónde dijiste? Yo dije un supermercado. Bien. Ya tenemos estación de servicio y supermercado. ¿Dónde conviene poner el cajero automático? ¿Dónde creen que conviene poner un cajero automático? Banco, profe, claro. Al lado de un arbolito. ¿Cómo? Al lado de un arbolito. Ah, bueno, ya estamos de joda ya. No, porque el supermercado paga con tarjeta. El arbolito no puede pagar con tarjeta. ¿En qué arbolito? El arbolito, un cambio. Ah, para comprar dólares. Sí, No, está y caro. todo eso con efectivo, no con tarjeta como el resto. Sí, bueno, está bien, sí, pero está caro. ¿Dónde piensan? A ver. En un sigamos. casino. En un casino. Me gusta la timba, Jacqueline. Y, En el bingo. El bingo. claro. Bueno, teníamos que hacer. El banco había comprado 20 cajeros automáticos y había que analizar dónde los poníamos. Bueno, tuvimos que analizar. El cajero automático funciona como la cabina del peaje cuando vas a Buenos Aires. Cuando vas a Buenos Aires, vos a la ida pagás peaje y a la vuelta pagás peaje. ¿O no? ¿Sí? Bueno, Sí. el cajero automático, cada vez que vos entrás al cajero automático, ponés la tarjeta, se paga un peaje. Se paga un peaje entre el banco emisor de la tarjeta, el banco sobre el cual movés la cuenta, el banco del cual es el cajero automático y la red que estás usando. A ver, yo tengo una cuenta en el Banco Provincia, entro con un plástico del Banco Provincia, un cajero del Banco Nación y uso la red Link. Yo tengo la tarjeta del Banco Provincia, entro a un cajero del Banco Francés y uso la red Banelco. Yo tengo una tarjeta del Banco Provincia, entro a un cajero del Banco Provincia y uso la red Link. Porque Banco Provincia trabaja con Link y Banco Francés trabaja con Banelco. ¿Entienden? Hay distintos precios en función de quiénes usan la tarjeta. Cuando más se cobra y más se gana es cuando en mis cajeros automáticos de mi banco entran muchas operaciones, entran muchas tarjetas de otros bancos y de la otra red. Es donde más se cobra. Y donde menos se cobra es donde entran muchas tarjetas de mi propio banco y usan mi propia red. Porque generalmente yo, a los que son mis tarjetas, tienen 5 movimientos gratis. ¿Tienen tarjeta de débito alguno de ustedes? Bueno, en función de eso había que analizar dónde convenían usar los cajeros automáticos. ¿Vieron que el cajero automático, cuando van a sacar guita, les dice si quieren que impriman el comprobante o no? ¿Por qué? Para ahorrar papel. Lo cobran. ¿Por qué? Me lo cobran. Sí. ¿Vieron el papel? ¿El comprobante? Sí. Sí, ¿Vieron el tamaño del papel? sí. Bueno, el papel ese, cuando hicimos nosotros el análisis hace un tiempo largo ya, el papel era importado. O sea, venía de afuera, valor dólar. La tinta que lleva ese papel era importada. Y por cada papelito, escuchen esto, por cada papelito que el cajero te da a vos, queda uno guardado en la cinta testigo. Ergo, el cajero automático adentro no tiene un rollo de papel higiénico, tiene 2. No se limpia nada, ojo. Pero por cada papel que escupe, imprime lo mismo en la cinta testigo.
el rollo de papel ese es una bobina gigante. Bueno, nosotros habíamos determinado, en función del tamaño del papelito, ¿viste el tamaño del papelito? Para cuántas operaciones alcanzaba la bobina, porque era valor dólar. Y habíamos determinado un porcentaje de uso del cajero automático de clientes propios, uso de clientes ajenos de misma red y otro porcentaje de uso de clientes ajenos de red ajena, porque eso dependía de la comisión y el ingreso. ¿Saben qué tiene el cajero automático adentro? Además de estos 2 rollos de papel higiénico, ¿qué más? Billolata. Millones de pesos. Millones adentro cargados. Fin de semana largo, Semana Santa. Miércoles a las 3 de la tarde cierran los bancos. El cajero se cae, el sistema, el miércoles a las 7 de la tarde. El cajero está que explota de guita, recontra lleno para tirar el fin de semana. ¿Me siguen? ¿Me siguen en el análisis? Se cae la red y el cajero se corta, lo rompen, se corta el cable, no hay luz. Bueno, el cajero automático quedó, por ejemplo, los 4 días del fin de semana largo, cargado de guita, sin poder generar plata, porque nadie entra, nadie puede pasar la tarjeta, o sea, no puedo ganar plata por las comisiones esas, por los peajes. Tengo el riesgo de que el cajero está con la plata ahí, esa plata no la pude poner a trabajar por 4 días en ninguna inversión financiera el banco, tiene el riesgo que le metan una bomba a los chorros y se la afanen, ¿sí? Que duerma en linchera y haga pis ahí sus necesidades, ¿qué pasa? Entonces, y tuvo que pagar el transporte de caudales el banco desde su casa central hasta el cajero para llevar la plata, esos millones, ¿sí? Prosegur te cobra y cobra fuerte. Fíjense el gasto, si el cajero automático se le cae la red, no funciona, se rompe, van y le rompen la pantalla, así, lo patean y demás, chao, no anda más. El costo para el banco es terrible. Entonces hicimos todo ese análisis, arrancamos con un Excel, el análisis era 72 meses, lo hicimos, arrancamos con un Excel versión 1 y terminamos, cuando entregamos el trabajo, con la versión 36. 36 versiones que fuimos cambiando, simulábamos el valor del tipo de cambio, si subía hasta tanto, hasta dónde podía subir y demás. De nuevo, pregunto, ¿dónde conviene poner los cajeros automáticos? Ya les di una clase, ¿dónde poner un cajero automático? Ahora dígame dónde. Al lado del banco de nuestra competencia. Al lado del banco de nuestra competencia. Ya tiramos, en el casino. ¿Dónde era? En el arbolito. Estaciones de servicio. En la estación de servicio y en el de la competencia. No. El mejor lugar para poner los cajeros automáticos tiene que ser un lugar en donde haya movimiento de gente los 365 días del año. Y el único lugar son la puerta de los hospitales. En la estación de servicio, por ahí cierran a la noche pues la afanan, o si la gente no tiene guita, no carga nafta, no va. En el arbolito no, en un shopping no, en el centro tampoco, el centro de la noche no queda nadie. ¿Dónde hay gente todo el año? En un hospital. En la puerta del hospital italiano hay cajero automático. En la puerta del San Martín hay cajero automático. Bueno. O en las cercanías de los hospitales, pero siempre esos son los mejores lugares para la ubicación de los cajeros automáticos. Necesitas volumen de gente las 24 horas del día, los 365 días del año. Necesitas que eso, peaje necesitas, peaje, tarjetitas que entren y salgan, entren y salgan, entren y salgan. ¿Sí? Bueno, el análisis del flujo, el armado del flujo de fondo no saben lo que fue, terrible, terrible. Pero llegamos a un grado de detalle que acaparamos. Cuando determinamos hasta cuántas operaciones podía servir un coso, un rollo de papel de eso, una bobina de esa, a valor dólar, dijimos, bueno, hasta acá. ¿Sí? Después tenés la conexión, si el cajero automático está conectado, tenés que pagar la conectividad, tenés que pagar el uso de red, el satélite, bueno, todo. Por eso, a donde el cajero automático se cae, para el banco es una pérdida de guita tremenda, tremenda, tener el cajero automático cargado de guita sin funcionar, terrible. Bueno, ¿estamos? ¿Cuánto tardaron en hacer todo eso? No te escucho. No, que ¿cuánto tardaron en hacer todo eso? Y estuvimos, mirá, les cuento la anécdota, 4 meses, más o menos. Y después fuimos a una reunión
a NEC. NEC es en Capital Federal, en Callao y Corrientes, no me olvido más, ahí en el barrio del 11. Fuimos a una reunión a NEC, que era la empresa que nos vendía los cajeros. Y le mostramos el Excel, ¿sí? Y el tipo de NEC se quedó medio asombrado con el Excel. Dice, ¿y esto lo armaron ustedes? Sí. Ah, dice, mierda, qué quilombo, qué laburo que hicieron, no, bla, bla, bla. Y mi jefe le dice, che, te hago una pregunta. Nosotros un banco chico. Dice, los bancos grandes, los grosos de la Argentina, ¿cómo hacen el análisis de dónde poner un cajero automático? ¿Saben qué respondió el tipo de NEC, el que los vendía? Hizo así. Como diciendo, ¿para dónde va el viento? Y lo ponemos acá, lo ponemos allá. En un shopping es el lugar que menos conviene el cajero automático. Fíjense, porque en un shopping, el shopping cierra. Mientras está cerrado no lo puedes usar. El 1 de mayo el shopping está cerrado, las 24 horas del día. El 1 de enero también, el hospital no. Y en el hospital la gente siempre necesita plata para comprarle algo al enfermo. En el casino también hay. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí es suicida el cajero automático dentro del casino. Pero hay, fíjense, en los casinos hay. Había una ley que decía que, pero también, donde el casino cierra, no hay cajero. Ese cajero no genera, no tiene peaje, no tiene tránsito. ¿Está? Bueno, muy bien. ¿Dónde van a poner un cajero automático entonces? Ahora cuando vayan a un hospital, espero que no tengan que ir, pero cuando pasen por la puerta, fíjense si hay algún cajero ahí, en la esquina, a la vuelta. Fíjense. Fíjense. El del italiano está justo en la entrada. Bueno, ¿con qué En el estábamos? Bonet hay uno en la esquina. ¿Cómo? En el de Bonet hay uno en la esquina. En la esquina. Sí, bueno, ahí ahora empiezan, ¿ven? Empiezan a mirar, a ver cuando pasan por una clínica. Una clínica no, pero los hospitales grandes, casi todo. Creo que el español tiene también, me parece. Me parece que en español no. ¿No? Bueno, hay que poner uno ahí. Bueno, vamos entonces ahora. Esperen, todavía no. Vamos a ver y a aprender el primer método. El primer método se llama valor actual neto. Valor actual neto, alias VAN, B corta AN. Este método es de los que se llaman métodos en las finanzas, métodos modernos, los métodos más nuevos, no es que salieron hace 2 años, ¿no? Son los métodos que a partir de la década del 60, del 70 se empezaron más a utilizar y con los métodos que se utilizan hoy en día. Déjenme compartirles esto. Valor actual neto. Este método, primero, tiene en cuenta el valor tiempo del dinero. Tiene en cuenta el valor tiempo del dinero. Les leo. El objeto del presupuesto capital es encontrar proyectos de inversión cuya rentabilidad supere el costo de llevarlos a cabo. El principal problema que se presenta, dejando de lado el de la determinación del costo de oportunidad de capital, es el de la evaluación del activo que se creará al realizar la inversión. De esta forma, cuando se evalúa la conveniencia de un proyecto de inversión, se realiza una previsión de los flujos netos de fondos que promete generar en el futuro y se procede a calcular su valor actual. Con lo cual, parto del flujo de fondo neto. Del último ese renglón, de ahí parto, para aplicar este método. Ello con la finalidad de poder comparar en un momento determinado de tiempo, el momento actual, hoy, el valor global de dichos flujos de caja con respecto al desembolso inicial. En este sentido, uno de los métodos más utilizados es el VAN, que puede ser definido, presten atención, como el valor presente de todos los rendimientos netos esperados, es decir, la diferencia entre el valor actual de los cobros esperados, o sea, ingresos, y los pagos previstos, o sea, egresos, a lo largo de la vida del proyecto. Vamos con la fórmula. Miren la fórmula del VAN. ¿Qué me dice la fórmula del VAN? Lo siguiente.
que es la inversión inicial. Y esto no es ni más ni menos que la suma de los flujos de fondos descontados o actualizados, todos al momento cero. 1 más K a la 1, 1 más K a la 2, C2, Cn dividido 1 más K a la N. Entonces, ¿qué hace el valor actual neto, el método? Miren, agarra los flujos de fondos de cada periodo, los descuenta, los actualiza ¿a dónde? Al momento inicial. Y después, ¿qué hace? Los suma. Fíjense. ¿Y después qué hace? Los netea de la inversión inicial. Le resta la inversión inicial. Y me tiene que quedar un resultado positivo. Si me queda un resultado positivo, quiere decir, chicos, que el proyecto, miren, generó ingresos, pagó los costos, a esos flujos de ingresos menos egresos los castigué con una determinada tasa, los actualicé, los sumé y le deduje la inversión inicial. Y así todo, ese flujo es positivo. Quiere decir que el proyecto alcanza, genera ingresos, paga todos los costos, recupera la inversión inicial, Emilia, y además te genera valor agregado, te deja plata en tu bolsillo. Quiere decir que, en términos de valor actual, hoy el proyecto genera flujos, paga esos flujos, paga la inversión inicial y además te llevas plata a tu casa. Genera riqueza, genera valor agregado. Por eso el nombre, valor. ¿Por qué valor el método? Porque el método genera un resultado monetario en términos absolutos, plata, cash, money, billete, dinero. Valor actual. ¿Por qué? Porque todos los flujos los actualiza al momento inicial. ¿Y por qué neto? Porque lo netea del desembolso inicial. ¿Está claro? Sí, sí. Muy bien. ¿Dónde está la clave de este método? La clave está acá. En la letra K. En la tasa a la cual yo voy a castigar el proyecto. ¿Por qué? Porque cuanto más alta sea la tasa, ¿cómo es el valor actual neto? Menor. 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 ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que en una economía estable, existe una determinada tasa para castigar un proyecto. Yo, por ejemplo, quiero con el bar en la playa ganar el 15% mensual. Bueno, la tasa a aplicar será el 0,15. Ahora, si la economía es un quilombo, si el país está en llamas, si hay crisis terrible, bla, 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 yo tendré que castigar un proyecto a una tasa más alta, porque en definitiva es la tasa que yo quiero ganar. Pero eso va a hacer generar un valor actual menor. Porque el proyecto y la economía es más riesgosa. Les doy otro ejemplo. BMW va a invertir 100 millones de dólares en Alemania. Al proyecto lo va a descontar o actualizar a una determinada tasa, la del riesgo de Alemania. Los va a invertir acá en la Argentina. Y la tasa a la cual va a descontar ese proyecto es más alta, porque somos un país más riesgoso que la economía alemana. Y si lo decidí hacer en Uganda o en Nepal, la tasa a la cual lo descontaría el proyecto sería una tasa, lo castigaría a una tasa más alta todavía, porque el riesgo es aún mayor. ¿Me explico? En el valor actual neto, la tasa cual se actualiza los fondos, o la tasa a la cual se castiga el proyecto, o la tasa a la cual se utiliza para el proyecto, es exógena. Exógena quiere decir, la determinamos nosotros, la determina el dueño del proyecto, es la tasa que yo quiero ganar. Obvio que si yo le pongo, chicos, una tasa del 80% mensual, el proyecto me va a dar un ban negativo. Y no es rentable. ¿Está claro? Tiene que ser una tasa razonable, tiene que ser una tasa de costo de oportunidad. A ver, si por hacer un plazo fijo me pagan el 33% anual a una tasa equivalente del
3% mensual, y la tasa que yo descuente del proyecto tiene que ser por lo menos arriba del 3%. Porque si no hago un plazo fijo me quedo durmiendo en la siesta. Pero la tasa en el valor actual neto, la tasa a la cual se actualizan los flujos de fondos, es un dato exógeno, viene de afuera del proyecto, la determina quién, el propietario, el analista, el dueño, lo que vos quieras ganar. Después, si vos le metés una tasa tan alta, te los baja tanto los flujos que el valor actual neto es negativo. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí. Muy bien. ¿Y hasta qué valor la subirías, entonces? ¿Cómo? ¿Hasta qué valor la subirías? ¿Tenés como un tope? Vísteme despacio que estoy apurado, sí. Napoleón, Bonaparte. En un ratito te lo explico. Ok, ok. Vamos acá. En este ejemplo, me decía que la tasa del costo va a ser el 12%. O sea que este proyecto se va a castigar al 12%. Bueno, miren. Flujo de fondo neto, línea verde. Factor de actualización, 1,12, 1,12 cuadrado, cubo, 4 y a la 5. Esto es el flujo de fondo descontado o actualizado. ¿Está claro? ¿O no? Sí, sí. Muy bien. ¿Qué hago a este flujo de fondo? ¿Cuánto me da esta suma? Esta suma. ¿Ustedes ven toda mi pantalla o no? Sí. 226.359. 226.359. Pero cuando le resto o le neteo la inversión inicial, ¿qué me da? 26.359,46. ¿Y qué es 26.359? Es el valor actual neto. O sea, que este proyecto genera ingresos, paga costos, paga impuestos a las ganancias, recupera los 200 de la inversión y además queda 26 lucas arriba. ¿Está? Miren una cosa, 26.359. Vamos a subir la tasa al 14. 26.000 el BAN, ¿no? 14. 13.000. Bajó la mitad. Vamos a bajar la tasa al 8. 52 lucas, 55, se fue al doble. Tasa y BAN juegan como el sub y baja de la plaza, de manera inversa. Cuanto más alta es la tasa a la cual castigo el proyecto, menor es el BAN. ¿Sí? 16 lucas, 16%, 2100. ¿Ven cómo juega la tasa? De nuevo, la tasa es un dato exógeno. ¿Está, chicos? Sí. Sí. Muy bien. Este método del valor actual neto, dije, genera como resultado plata, valor nominal, valor monetario, ¿sí? Tiene algunos supuestos implícitos. Algunos supuestos implícitos. Uno de ellos es los flujos de fondos que el proyecto promete generar en todo el periodo que dure la inversión pueden tratarse como valores razonablemente conocidos desde el inicio del análisis. No necesariamente siempre pasa eso. La tasa de descuento es conocida, dependiendo únicamente del riesgo asociado al proyecto y de la estructura temporal prevista de la tasa de interés. ¿Sí? De nuevo, cuando fue el corralito de la Argentina en el 2001, el 21 de diciembre de 2001, las tasas a las cuales se descontaba un proyecto para que viniera a la Argentina, como esto era un quilombo, los bancos cerrados, el corralito, la gente golpeando los bancos con chapas en la puerta, los proyectos para venir a la Argentina se les aplicaba una tasa tan alta, que todos daban BAN negativo. Entonces ningún proyecto venía acá. ¿Por qué? Porque el riesgo era tan alto, la tasa era tan alta, se descontaban proyectos a una tasa tan alta, que los BAN estaban todos negativos. Entonces nadie venía con una inversión a la Argentina. ¿Me explico?
tasa y van. Y este es otro de los supuestos. El método del van asume que los flujos de fondos se reinvierten, de que se generan en cada periodo, son reinvertidos a la misma tasa que se descuenta el proyecto. Eso tampoco muchas veces sucede en la realidad. Conceptualmente les leo esto. El van representa el valor absoluto de la riqueza que genera un nuevo proyecto de inversión en la empresa en el momento cero, valuada en el momento actual. Cero. La tasa de oportunidad, esa tasa, también se le denomina tasa de corte. Tasa de corte, porque es la tasa que yo corto y le exijo al proyecto. Yo quiero ganar el 12. ¿Sí? Entonces se denomina tasa de corte, esa. ¿Cuál es la regla de decisión? ¿Cómo aplico la regla de decisión? La regla de decisión, perdón la palabra, es una pelotudez atómica. Lo vamos a ver ahora. Profe, Sí. había perfección del mercado financiero e insistencia de costo de intermediación. ¿Qué significa eso? Inexistencia de costo de intermediación quiere decir que hay que no se paga por la información, que no hay intermediarios, ¿sí? Que es lo que nos pasa en la realidad, ¿sí? Que toda la información claro. es pública, Bien, que bien. no pasa en la realidad. Que los mercados son perfectos, ¿sí? Esta es la Buenísimo. perfección en el mercado financiero, justo. Bien, gracias. Entonces, la regla de decisión es la siguiente. Todo proyecto que tenga un van positivo debe aceptarse. Así sea un peso. ¿Por qué? Porque si es un peso nada más, quiere decir que el proyecto generó ingresos, pagó sus costos, recuperó la inversión inicial y a valor actual me genera un peso de ganancia. Todo proyecto que tiene un van negativo debe rechazarse, porque quiere decir que el van negativo no alcanza a cubrir a valor actual la inversión inicial. Ahora lo vamos a ver. Y pregunto, ¿y si el van es cero? ¿Qué se hace? No la haces. ¿Por qué? ¿Por qué Camila no lo hago? ¿Perdés plata? Y porque... No, pero no ganás. No. Bueno, pero no perdés. Y bueno, yo no lo En la haría. playa, ¿sabés cómo la paso en la playa? Tomando cerveza. Bueno, todo pero el eso va día. por otro lado. Una panza así termino después. Después tengo que ir al nutricionista, pero qué bien la pasé. Sería indistinto invertir entre eso y el plazo fijo, me dice Lucio. No necesariamente, Lucio, pero no estás tan errado. Y si no tenés ninguna otra mejor opción antes de que se te evalúe la plata, lo haces. Vos lo hacés, Agustín. Vos, Camila, no. ¿O sí? Camila no, y Agustín sí. Pregunta, Camila. ¿Vas a perder algún peso? No. No. Pregunta, Agustín, a vos. ¿Vas a ganar algún peso, Agustín? No, tampoco. No. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué le digo a mi cliente? ¿Sí o no? ¿Qué le decimos al cliente? Es que si no tenés ninguna otra opción que sea mejor que esa, habría que hacerlo, porque de otra forma estarías perdiendo plata. O sea, al no hacerla, se te estaría devaluando la plata. Yo lo pienso por el lado de que si no no llevas a cabo el proyecto y lo pones en un plazo fijo, en el plazo fijo no tenés que hacer nada y con el proyecto sí. Bueno, por eso. Cuando el valor actual neto es igual a 0, la decisión es indiferente. Queda a criterio del inversor. Gente como Mila no lo hará y gente como Agustín sí lo hará. No te va a generar valor agregado, no te va a generar riqueza. Ahora, no vas a tener que poner un peso arriba. Pero no voy a ganar nada. Sí, pero no vas a perder nada. Pero no voy a ganar nada. Pero no vas a perder nada. La decisión es indistinta. Depende del inversor. Ahora, si da un peso negativo, no conviene. Porque en términos de valor actual no llegas a recuperar el dinero. ¿Está claro? Y cuando da positivo el valor actual,
la decisión es aceptar el proyecto. ¿Ok? Veámoslo en el Excel. Acá genera valor actual, la plata valor actual es 220 lucas, le resta las 200 lucas de la inversión inicial y genera riqueza por 26 lucas. ¿Sí? Pero si sube la tasa, lo aplicamos, lo descontamos una tasa más cara, el valor actual baja. Al 16%, pregunta, ¿conviene este proyecto o no? Sí. Sí, porque Al es mayor de 16% cero. conviene el proyecto. Perfecto. ¿Y a esta tasa conviene el proyecto o no? Sí. ¿Y ahí? No, ya no. ¿Eh? No. ¿Sí o no? No, no. 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 ¿Al 5? Recontra conviene. Bueno, hasta acá, valor actual neto. Uno de los métodos de selección y de decisión de inversiones. ¿Ok? Sí. El valor actual neto es una función decreciente de la tasa de interés. ¿Qué quiere decir? Que a mayor tasa, menor van, a menor tasa, mayor van. Cuya forma es cóncava respecto a la ordenada. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer 5 minutitos. Son las 8:21. ¿Sí? Hacemos parada técnica. 8:30 arrancamos de nuevo. ¿Ok? Sí. Bueno. ¿Listo? Dale.